Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que ven y siguen mis reflexiones. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla. Hoy la palabra de Dios nos va a decir unas cosas impresionantes pero bonitas. Nos va a decir cosas que nosotros a lo mejor ni las tenemos muy en cuenta por nuestra mundanidad de la vida. A veces me pregunto cómo es que una familia, habiendo sido católica, o una persona habiendo sido católica, se sale de la Iglesia Católica y se va a seguir una doctrina que no tiene nada que ver con Jesús. Aunque se predica, se glorifica, se aleluya a Jesús, a Dios, no es de Jesús, porque Jesucristo no creó sino una sola iglesia. Entonces uno se pregunta, venga, ¿cómo hizo usted para salirse de la Iglesia de Cristo para seguir otra doctrina y no tener en cuenta eso que Jesucristo dijo en su Evangelio? Dijo, cuidado, cuídense de los falsos profetas, vendrán como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Usted cómo hizo para no escuchar esa parte? Y ahora usted está siguiendo una iglesia que no te lleva a la salvación, pero que usted cree que la lleva a la salvación, cuando usted sabe que la única iglesia que fundó Cristo fue la Iglesia Católica en el año hace 2000 años. Y en Mateo 16, 18 vamos a encontrar esa parte. ¿Cómo hace usted para seguir una iglesia que no es la que fundó Cristo y creer que ahí va a estar la salvación? Eso es una cosa difícil. Bueno, muchachos, hoy el Evangelio va a ser cortico, no me voy a demorar mucho. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la lectura del profeta Ageo 1, del 1 al 8. Construid el templo para que pueda complacerme. Esta lectura es muy bonita, pónganle mucha atención. Es Dios quien habla. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco. Comisteis sin saciaros. Bebisteis sin apagar la sed. Os vestisteis sin abrigaros. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: meditad en vuestra situación. Subid al monte, traed maderos, construid el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Estuvo claro, ¿cierto? No querían construir todavía el templo porque estaban muy ocupados. No, el templo puede esperar. Por ahorita lo que me tengo que dedicar es a trabajar. Me tengo que dedicar es a la familia. Me tengo que dedicar es a mejorar mi hogar. Me tengo que dedicar es a conseguir para la comidita de todos los días. El templo puede esperar. Y no querían construir el templo. Y por eso aparece el profeta Ageo y le dice a estos hombres: oigan, mediten ustedes su situación. Están cosechando mucho, sembraron mucho, pero cosecharon poco. Están bebiendo y no se les quita la sed. Quieren comer y no se les quita el hambre. Y dicen otras cositas, pero yo se las leo bien para que ustedes las entiendan. Para que ustedes la entiendan bien. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco. Toda persona que no se entrega a Dios, sino que vive mundanamente, cosecha mucho, trabaja mucho, pero el dinero le rinde poco. No le rinde el dinero para nada, porque no pone en sus caminos por delante a Dios. Y Dios le dice: meditad tu situación. Comisteis, pero no se sacian. Bebisteis,
pero no se apaga la sed. Os vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. El que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Trabajan, pero el dinero nunca les alcanza, nunca les rinde, porque no colocan por delante a Dios. Y aquí es lo que está diciendo Dios. Así dice el Señor: meditad vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo para que pueda complacerme. Dios dice: una persona que trabaja en el nombre de Dios para su familia, Dios se complace. Las personas que asisten a misa, las personas que constantemente le están dando gracias a Dios por lo que tienen y por lo que Dios les da, Dios se complace en ellos. Y en ese tiempo necesitaban construir el templo y no lo querían hacer por pereza, que porque eso no era importante. Y Dios dice, por el contrario, de todo lo que ustedes hacen, lo más importante es el templo, para que yo pueda saciarme, complacerme y así pueda ayudaros. Ese es el primer mensaje que tiene este texto en el día de hoy. Vamos a leer el Salmo, que el Salmo seguramente coincidirá con lo mismo. Salmo 149, 1, 2, 3, 4, 5, 6a y 9b. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Alabemos al Señor todo el tiempo, que Dios se complace en su pueblo. Vamos a leer Lucas 9, del 7 al 9. A Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este, quien oigo semejantes cosas? En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida, uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes conocen la historia del virrey Herodes. El virrey Herodes se complacía de cierta forma escuchando las enseñanzas de Juan el Bautista. De cierta forma se dejaba cautivar y él no quería hacerle daño. Hasta que llegó Herodías, que odiaba a Juan el Bautista porque como le cantó la verdad y le dijo que ella era una adúltera porque era la mujer del hermano Herodes y terminó viviendo con Herodes. Luego ella era una adúltera y entonces Herodías le tenía rabia porque le refregaba esa verdad en la cara. Y Herodías dejó al hermano Herodes porque como Herodes era virrey, entonces tenía más plata y ella sin son ni ton, dejó al hermano por irse detrás de las riquezas del virrey Herodes. Y ella era de una forma de ser muy enérgica, de esas mujeres que son enérgicas en los hogares y que escupen hasta balines y son groseras y de todo y es lo que ellas digan en la casa. Pues esta era Herodías y un día aprovechó la situación de que Salomé, su hija, hijastra del virrey, le bailó a Herodes de una forma tan especial que Herodes decidió complacer a esa muchacha diciéndole: te daré la mitad, pídeme lo que te quieras, lo que tú quieras en tu cumpleaños, que te daré hasta la mitad de mi reino. Y ahí es cuando Salomé va donde su mamá Herodías y le dice: ¿qué le pido? Y Herodías le dice: pídele la cabeza de Juan. Pues por no desairar a esa niña, ni a los complacientes, ni a los invitados, terminó Herodes cortándole la cabeza a Juan el Bautista y trayéndosela en una bandeja a la muchacha. Esos tiempos eran así de terribles. De esa manera tan terrible eran las cosas de esos tiempos, aunque hoy día muchas cosas suceden parecidas. La maldad siempre va a existir en el mundo. Pues bien,
Luego comienza a escuchar el virrey Herodes que había un profeta por ahí andando, y entonces él decía, pero ¿quién es ese profeta? Y entonces algunas personas le decían, no, pues ese es Juan el Bautista que resucitó papito, y otros no, ese es Elías, y otros que es Jeremías, y otros que no, ese es uno de esos profetas que anuncian la palabra de Dios por ahí. Pero Herodes dice acá al final que tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Yo mandé a matar a Juan el Bautista, pero ¿quién es pues? Y tenía muchas ganas de conocerlo. Esto sucede para los personajes que se alejan de la palabra de Dios y quieren de repente en algún momento sentir la necesidad de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, y es como Herodes. Viven en la maldad, actúan en la maldad, pero de cierta forma allá dentro de su corazón, de su mente, hay una sensación y una necesidad de conocer la palabra de Dios. En algunos de ustedes la palabra de Dios se va a revelar, en algunos de ustedes. Quizás Dios tenga compasión de alguno de ustedes y se revele. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Jesucristo le da gracias al Padre y le dice, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los niños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. A algunas personas Dios se les revela para que conozcan la palabra de Dios, pero a otros no. Y aquí dice que Herodes quería conocer a ese profeta, a Jesús. Pero ¿qué va a suceder? Que Herodes nunca va a conocer a Jesús. Dios no se le revela, porque más adelante en los siguientes episodios no vamos a encontrar a un Jesús que se le revele a Herodes y que diga, ve, Jesús fue y se le presentó a Herodes. No se le revela. Qué tristeza de este pobre hombre, y tenía ganas de ver a Jesús. Y se quedó con las ganas porque Herodes jamás conoció a Jesús, al menos así está escrito en la Biblia. Así es que la palabra de Dios va a ser revelada para muchos de ustedes, pero para otros no. Algunos sienten la necesidad de creer en Dios. Algunos deben creer en Dios y esperan de que Dios se les revele. Esa es la lectura del día de hoy. Que hoy Dios quiera que Dios se le revele a cualquiera de ustedes y ustedes conozcan de la palabra de Dios, que entiendan esta palabra, que entiendan que Dios no se le presenta a todo mundo, solamente a los que Él escoja, y Dios permita que usted sea uno de esos escogidos, porque si usted hoy no siente esa necesidad de querer conocer a Jesucristo, permítame decirle con todo el cariño del mundo, usted no va a ser salvo, porque Dios no se le revela a usted. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.